ya corresponde a la primera imagen que está dentro del protocolo de ecografía abdominal, ya una ecografía abdominal, ¿no es cierto?, que nos sirve para identificar ciertas patologías, ya sea a nivel de la vesícula, a nivel del hígado, a nivel de los grandes vasos, a nivel de, ¿no es cierto?, de ambos riñones, y también de estructuras como el vaso y también el retroperitoneo, ¿ya? Entonces, la primera imagen que tenemos que tomar corresponde a esta. Al hígado, ahí dice abajo el pie de foto, dice hígado LI, que significa hígado lóbulo izquierdo, ¿ya? La primera imagen siempre va a ser un hígado lóbulo izquierdo en longitudinal, ¿ya? En este caso, si ustedes ven la imagen, tienen acá una letra que significa S, ¿ya? Que corresponde, en este caso, al puntero, ¿no es cierto?, o al marcador, ¿ya?, del transductor. Por lo tanto, acá la imagen me señala que esta parte que está acá corresponde a la parte superior, en este caso del paciente, o acranial, ¿ya? La parte que está contrapuesta corresponde a la parte inferior, corresponde a la parte inferior, ¿ya? O caudal. De esa forma yo sé que la aorta, ¿no es cierto?, sería descendente de aquí para allá, ¿no es cierto? Cada vez que la aorta se va acercando, en este caso hacia el tórax, ya se convertiría, ¿no es cierto?, en una aorta ascendente. Y el hígado está bien representado en esta imagen, en longitudinal, ya en su forma, ¿no es cierto?, de bordes bastante bien definidos, bien, ¿no es cierto?, de bordes netos, ya rectangulares. Y por abajo del hígado siempre tengo otro lóbulo que corresponde, ¿no es cierto?, al denominado lóbulo caudado, ¿ya? Con respecto a la anatomía, este lóbulo que está acá pequeño corresponde al lóbulo caudado, ¿ya? Lóbulo caudado o segmento 1 del hígado, ¿ya? Y el lóbulo izquierdo corresponde a toda la estructura que está por encima, en este caso, del lóbulo caudado, que corresponde a toda esta parte que está acá. Completamente, ¿no es cierto?, el lóbulo izquierdo. Ambos lóbulos están separados por una línea hiperecoica, ¿no es cierto?, que corresponde a un ligamento, ¿ya? En este caso es la cisura del ligamento venoso. Ese es el nombre que lleva, ¿ya? Anatómicamente, la cisura del ligamento venoso corresponde a toda esta depresión, ¿no es cierto?, donde ya vimos lo que era el tema hiperecoico, ¿ya?, que brilla, ¿ya?, por su composición, separa al lóbulo hepático izquierdo del lóbulo caudado, ¿ya? Y la aorta, ¿no es cierto?, bien definida, ya las paredes están bien delimitadas, ¿no es cierto?, sin áreas, en este caso, de calcificación, ¿no es cierto? Ya sabemos que cuando hay presente calcificación a nivel de la pared de la aorta, uno habla de una dermatosis cálcica, que uno en radiografía lo ve bien marcadito, ¿no es cierto?, con respecto a la densidad, ¿ya? La aorta se empieza a calcificar a nivel de la pared, ¿ya? En este caso, en un paciente joven, ya la aorta tiene las paredes bastante bien definidas y no tiene presencia de placas de ateroma, ¿ya? Son las paredes bastante lisas. ¿Mm? Y es anecoico, ¿ya? Obviamente acá no se ve tan negro, negro. ¿Por qué? Porque es más profunda la aorta, ¿ya? Cuesta en este caso que el sonido, y acá ya la atenuación del sonido es bastante mayor, ¿ya? Eso es lo que pasa. Entonces, en cuanto a punto anatómico, lóbulo hepático izquierdo, lóbulo caudado, cisura del ligamento venoso, aorta abdominal, y por debajo, en este caso de situación o localización más posterior, ¿no es cierto?, encontramos con lo que es la columna vertebral. En este caso sería la columna dorso-lumbar, ¿ya? Ahí se ven muy bien los cuerpos vertebrales, acá hay uno, ¿ya? Espacio discal, acá hay otro cuerpo vertebral, espacio discal, y hay otro cuerpo vertebral, ¿ya? Entonces, todo esto corresponde a la, ¿no es cierto?, columna vertebral, ¿ya? Y hasta ahí llega el sonido, ¿ya? El sonido ya no llega, no pasa más allá. Por eso que uno dice que el hueso, ¿no es cierto?, es altamente reflectante, por lo tanto, la atenuación del sonido acá ya es muy, en este caso está, en este caso el sonido está bastante atenuado, ¿ya? Ya no hay buena transmisión acá, ¿ya? Se refleja.
Y eso en cuanto a punto anatómico. Faltó nombrar acá, por otra parte, tenemos acá, miren, una imagen hipocoica, ¿no es cierto?, que corresponde a una estructura orgánica, y esa corresponde a la cabeza del páncreas, ¿ya? En vista longitudinal, ¿ya? Entonces tenemos lóbulo hepático izquierdo, cabeza del páncreas, lóbulo caudado, aorta abdominal y la columna vertebral, ¿ya? Y aparte de eso, también tenemos otras estructuras anecoicas, que acá sí se nota bastante anecoica, porque acá esta estructura está más por encima, ¿no es cierto?, de la aorta. Si ustedes miren la escala acá está la escala de profundidades. Yo acá tengo 0, borde de piel, 5 centímetros, 10 centímetros y 15 centímetros, ¿ya? Entonces, si ustedes miran, la aorta, por ser, si uno la traza desde el punto medio de la imagen hasta acá, estaría más o menos a entre 8 y 9 centímetros de profundidad. En cambio, este vaso que está acá arriba está a 5 centímetros. Entonces el sonido tiene más intensidad a este nivel que a este. ¿Ya? Acá está bastante atenuado y acá tiene todavía, en este caso, intensidad de transmisión. ¿Ya? Por eso que se ve bastante bien marcada este vaso. ¿Ya? Este vaso corresponde al que se denomina vena mesentérica. ¿Ya? La vena mesentérica superior. ¿Ya? Acuérdense que la vena mesentérica pasa por debajo del páncreas. Es la continuación de la vena porta, ¿ya? En este caso sería una vista longitudinal, ¿ya? Cabeza del páncreas, vena mesentérica. Y estas estructuras pequeñas, bueno, son bastante pequeñas, por lo tanto no puedo determinar si vienen de la vena o si corresponde a parte de algún conducto biliar, ¿ya? Esto va a depender de la exploración, ¿ya? Pero yo sé que esto es vena mesentérica superior, ligamento, ¿no es cierto?, cisura del ligamento venoso, lóbulo hepático izquierdo, lóbulo caudado y aorta abdominal, ¿ya? Y por encima del hígado tenemos la grasa intraabdominal, ¿ya? Está en este caso por delante del hígado, y acá hay una fina línea, ¿no es cierto?, brillante, hiperecoica, que corresponde a la fascia muscular en este caso, de los rectos anteriores del abdomen, ¿ya? Y arriba hay otra capa, ¿no es cierto?, de tejido, en este caso hipocoica, ¿no es cierto?, con algunas líneas paralelas ahí, hiperecogénicas, que corresponde al tejido graso subcutáneo o celular subcutáneo. Y el último tejido corresponde al tejido, ¿no es cierto?, de la piel, ¿ya? Que en este caso sería el tejido más superficial, ¿ya? La segunda imagen que hay que tener presente para la toma, ¿no es cierto?, del examen, ¿ya? Corresponde a esta, el hígado lóbulo izquierdo, ¿ya? Pero acá sigue siendo longitudinal, ¿ya? Sigue siendo longitudinal, y lo tomo con otro vaso, ¿ya? Otro gran vaso, en este caso sería la vena cava, ¿ya? La vena cava inferior, ¿ya? Vena cava inferior, está acá, muy bien representada, igual la pared bastante fina, ¿no es cierto?, sin imágenes en su interior. Eso quiere decir que no hay ningún trombo, ¿ya? Los trombos serían, ¿no es cierto?, ocupaciones endoluminales que pudieran haber, ya sea en vena, ¿no es cierto?, o una gran vena o una vena periférica, ¿ya? Acá la venita está bastante negra, anecoica, ¿ya? Y esta vena, si yo la comprimo, ¿ya? Se va, en este caso con el transductor, se va a tender a comprimir, ¿ya? Se va a tender a comprimir. Por lo tanto, yo acá mismo, en esta imagen, yo puedo ver si hay alguna posibilidad de trombosis también de la vena cava, ¿ya? Pero generalmente uno lo hace de acuerdo al diagnóstico clínico, en este caso que manda el médico tratante. Si el médico tratante sospecha de una trombosis de la vena cava inferior, uno hace las maniobras correspondientes, ¿ya? Pero la imagen, para el tema de estudios abdominales, uno lo que hace es esto, ¿ya? ¿No es cierto? La primera imagen ya la vimos, hígado, ¿no es cierto?, lóbulo izquierdo con aorta abdominal, que se toma a nivel del epigastrio, en línea media, ¿ya? Yo coloco mi transductor de forma longitudinal, ¿ya? Y lo coloco en la línea media del abdomen. Después, ya sabemos que la aorta, ¿no es cierto?, siempre está en línea media y la cava está, ¿no es cierto?, hacia la derecha, o sea, está un poquito más, ¿no es cierto?, hacia la derecha de la línea media. Entonces, ¿qué es lo que hago? De esa posición del transductor en longitudinal,
desplazo, ¿no es cierto?, el transductor y lo llevo hasta ver la vena cava inferior, ¿ya?, que corresponde a esta estructura. Y acá es lo mismo, ¿ya? Hígado, lóbulo izquierdo, ¿ya? Hígado, lóbulo izquierdo, lóbulo caudado, ¿ya? Lóbulo caudado, siempre el lóbulo caudado va pegado a la vena cava inferior, siempre, ¿ya? Adyacente a la vena cava inferior. Y tenemos, ¿no es cierto?, la vena cava inferior, ¿ya? Ahora, acá a veces se nos aparece esta estructura y que igual, ¿no es cierto?, es anecogénica, ¿ya?, de pared bien definida, incluso un poquito más brillante la pared, ¿ya?, que corresponde a una estructura venosa portal, ¿ya? Las estructuras venosas portales siempre tienen un brillo más característico de sus paredes, ¿ya?, que corresponde a este brillo, más grosor, ¿ya? Esa es la diferencia entre una vena del sistema portal de una vena del sistema de la cava, en este caso de las suprahepáticas, ¿ya? Acuérdense que la vena cava inferior se ramifica, ¿no es cierto?, en suprahepáticas. Por ejemplo, miren acá, donde está el cursor, acá está la vena cava inferior, ¿no es cierto?, en su punto superior, ¿ya? Y acá está el diafragma, y acá sale una estructura venosa, miren, allá, que en este caso ingresa al hígado. Esa corresponde a la vena suprahepática. Y esa sería, si este es el lóbulo izquierdo, sería la vena suprahepática izquierda, ¿ya? En vista longitudinal. Entonces tengo vena porta, obviamente sería, si el lóbulo izquierdo, sería vena porta, rama izquierda, ¿ya? Vena suprahepática izquierda, vena cava inferior, ¿ya? Fíjense acá que igual da un poquito de refuerzo a este nivel, ¿ya? Producto, ¿no es cierto?, de que el vaso es anecoico y también puede ser por el diafragma. La tercera imagen que, ¿no es cierto?, que entra en el protocolo, corresponde a la imagen del páncreas, ¿ya? La imagen del páncreas en transversal. El páncreas siempre se evalúa en transversal OTR, ¿ya? Que es esta imagen, ¿no es cierto?, típica que vemos en el monitor, ¿ya?, en mi pantalla. Y acá, miren, toda esta estructura orgánica ya corresponde al páncreas, tejido, ¿no es cierto?, hipocoico, ¿ya?, un gris, ¿no es cierto?, bien definido, ¿ya? Acá tengo el cuerpo, a nivel central tengo el cuerpo, ¿ya?, la cabeza del páncreas. Esto sigue siendo el cuerpo hasta, ¿no es cierto?, hasta que siga bajando, y ahí yo veo recién como en la cola, en su inicio, ¿ya? La cola pancreática en su inicio. La cola pancreática a veces es muy difícil estudiarla o valorarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cola, ustedes saben que en este caso se acerca hacia el vaso, y por encima del vaso yo siempre tengo presente, ¿no es cierto?, que va a estar ahí el estómago. Y el estómago, que tiene en su interior, a veces tiene contenido y a veces tiene gas. Entonces, ¿qué es lo que hace el gas? Molesta, ¿no es cierto? Es un artefacto que genera una sombra sucia y no me deja visualizar lo que sigue más abajo. En este caso sería el páncreas, ¿ya? La cola pancreática. Es por eso que yo no puedo evaluar muy bien lo que es la cola del páncreas. Y obviamente entre una CD y una ecografía para descartar una pancreatitis, obviamente como tecnólogos médicos nosotros preferimos el CT. Nos entrega más información y nos evitamos, ¿no es cierto?, los artefactos como por ejemplo del tubo digestivo, ¿ya? Bueno, entonces dijimos cabeza pancreática, cuerpo, ¿no es cierto?, bastante extenso del páncreas y el inicio de la cola, ¿ya? Acá yo ya tengo ya artefacto por sombra sucia del estómago. Y justamente, bueno, acá no se ve muy delimitado el estómago en este corte, pero el estómago pasa por acá, entre el hígado y el páncreas, ¿ya? Por ahí pasa el estómago. Toda la curvatura en este caso que termina, ¿no es cierto?, en el píloro, ¿ya? Por acá pasa. En este corte, bueno, se ve el hígado y el páncreas, ¿no? ¿Ya? Quizá un corte más arriba, ¿no es cierto? Dijimos que está en transversal, un corte más arriba nos podría mostrar un poco más el estómago. Ahora, dentro de las estructuras anecoicas que vemos en el monitor, la estructura central de referencia para encontrar y para representar el páncreas en el monitor va a ser esta, ¿ya? La vena,
la vena mesentérica superior, ¿ya? Siempre va a estar acompañando al páncreas. Si se fijan, acá está la vena, bien anecogénica, con el típico refuerzo posterior, ¿ya? Y rodeando la vena está la cabeza del páncreas. Y, ¿no es cierto?, empezando el cuerpo. Entonces, siempre, cuando llega la vena mesentérica, ¿no es cierto?, en la línea media, yo tengo que saber, ¿no es cierto?, que el páncreas va a estar por ahí. Y, ¿no es cierto?, viendo su ecogenicidad característica como esta, hipoecoica, ¿ya? Yo ya sé que es, ¿no es cierto?, un órgano y es el páncreas. Hay veces que el páncreas se puede ver en pacientes tanto eh, delgadas como obesos, se puede ver hiperecoico, ¿ya? Cambia su aspecto, en este caso, en cuanto a su ecogenicidad. Y eso más que nada se debe a la alimentación que en este caso tiene el paciente. Si el paciente hace una alta ingesta de lípidos o azúcares, el páncreas va a tener un aspecto más brillante, ¿ya? Más brillante. En general, los informes radiológicos no mencionan cuando el páncreas está más brillante o más hiperecoico, no mencionan nada con respecto al páncreas. O sea, no es como el hígado graso, ¿ya? Pero en la literatura, en algunos libros, uno habla que hay una lipomatosis del páncreas, ¿ya? Pero acá, por lo menos, ustedes saben que los radiólogos son los que informan, ¿ya? Ellos no hacen mucha referencia con respecto a un páncreas brillante, ¿ya? Sí, lo hacen, no sé, hacen referencia cuando el páncreas está muy engrosado, ¿no es cierto?, aumentado de grosor. Por ejemplo, acá está el cuerpo, si uno mide, yo voy a hacer la medición, ¿ya? De ahí, ¿no es cierto?, de la parte anterior a la parte posterior, ya, y dice que mide 12 milímetros, ya, en este caso de espesor antero-posterior. Más o menos oscila entre eso, entre los 12 y los 15. Si tuviera un espesor, por ejemplo, ya de 30 milímetros, uno ya podría, ¿no es cierto?, llamarle la atención, y hay que ver obviamente los exámenes de laboratorio. Acuérdense que no todo es imágenes, ¿ya? Las imágenes vienen cuando hay dudas, ¿ya? Generalmente los médicos, bueno, los médicos de antes, les gustaba harto la parte clínica en cuanto a hacer la parte diagnóstica en base a su clínica, a su propia clínica. Hoy en día todo se deriva, ya sea a imágenes o a laboratorio, ¿ya? Pero para ciertas patologías, como por ejemplo una pancreatitis, siempre va a predominar la parte, ¿no es cierto?, del laboratorio, ¿ya? Los exámenes de amilasa y lipasa, ¿ya? Y recién se manda a ecografía o alguna otra técnica de imagen, ¿ya? Incluso en algunos casos se espera hasta 72 horas o 48 horas más o menos desde el primer episodio de pancreatitis para hacer una técnica de imagen. Porque ahí se ha demostrado que en ese rango, en este caso de horas, se manifiesta más imagenológicamente, ¿ya? Al principio como que no se va a ver nada. Ya. Entonces dijimos, cabeza del páncreas, cuerpo, ¿ya? Y el inicio de la cola. Vena mesentérica superior, y acá, miren, no se ve muy bien, pero acá hacia abajo, voy a cambiar ahí sí. Acá, bajando, hay otra estructura que es anecoica, obviamente acá no se ve tan anecoica, pero es una estructura vascular, ¿ya? Que sale en este caso de la vena mesentérica superior, que también sigue el curso del páncreas, en este caso el curso del cuerpo y la cola, ¿ya? Y esa es la vena esplénica, ¿ya? Entonces, vena mesentérica superior, vena esplénica. Y esta vena esplénica obviamente llega al vaso, ¿ya? Después por arriba ya dije que teníamos el lóbulo izquierdo, ¿ya? Y después vemos la columna vertebral por acá, que no se ve muy bien definida porque hay, ¿no es cierto?, sombra sucia, ¿ya? Sombra, ¿no es cierto?, de meteorismo. Acá tengo otra imagen del mismo páncreas, pero en este caso en otro corte. Fíjese acá que la anterior, miren, se ve muy bien lo que es el cuerpo, pero en la cabeza no tanto porque hay sombra sucia. Y acá, ¿qué es lo que hago? Comprimo y le doy cierta angulación, ¿ya? O cierta inclinación al transductor,
¿ya? Roto el transducto levemente, de tal forma de ver mejor la cabeza. Y ahí, miren, se ve muy bien la cabeza pancreática. ¿Ya? ¿Qué es lo que busco acá? Uno busca, ¿no es cierto?, que no hayan procesos expansivos, ¿ya? Lesiones sólidas, ¿ya?, a nivel de la cabeza. Ustedes saben que generalmente los tumores que generan obstrucciones biliares son, ¿no es cierto?, los procesos expansivos del páncreas, a nivel, ¿no es cierto?, de la cabeza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta cabecita que está acá, del páncreas, va a llegar, ¿no es cierto?, lo que es el colédoco. ¿Ya? Y si hay un proceso expansivo, una masa, esa masa va a comprimir el conducto y va, ¿no es cierto?, a producir obstrucción hacia el hígado. ¿Ya? Por eso muchas veces hay pacientes, ¿ya?, que cuando refieren cálculos biliares, uno de estos cálculos a veces migra por el colédoco, llega, ¿no es cierto?, hasta al colédoco intrapancreático, en este caso al páncreas, y forma en este caso o empieza a manifestarse lo que es una pancreatitis. Entonces muchos pacientes dicen, no, me operaron de pancreatitis, pero fue secundario a un cálculo, en este caso que me destruyó el conducto. ¿Ya? Y eso obviamente es bastante doloroso, ¿ya? Y hay signos, en este caso, más llamativos que el típico cólico biliar, ¿ya? Por ejemplo, la ictericia, ¿ya? El tono amarillento. Ya, de esta imagen, la anatomía es esa, igual la cabeza, el cuerpo del páncreas, ¿ya?, la vena mesentérica. Fíjense acá que acá se ve la estructura vascular un poco más anecoica, ya que sería la vena esplénica, ¿ya?, el inicio de la vena esplénica. Y acá está el lóbulo hepático izquierdo, y bueno, acá tengo solamente sombra sucia. Ya, la siguiente imagen, igual está dentro del protocolo, ya que es la toma de la vía biliar, ¿no es cierto? La vía biliar que corresponde a la vía biliar extrahepática, ya, no intrahepática. Uno cuando evalúa, en este caso, los ductos biliares a nivel de la ecografía, lo que se va a ver siempre y se va a notar siempre es la vía biliar extrahepática. La vía biliar intrahepática a nivel, en este caso, de la imagen ecográfica, no la voy a ver, ¿ya? Es prácticamente imperceptible, ¿ya? Pero está en el hígado. Solamente la voy a poder visualizar cuando estemos en presencia de patologías. Por ejemplo, lo que le dije recién, la ictericia. Esa ictericia secundaria a una pancreatitis, ¿ya?, y en este caso, un cálculo a nivel de la vía biliar extrahepática, que es la que estoy viendo acá. Entonces, eso va a provocar una obstrucción a nivel, ¿no es cierto?, dentro del hígado, en este caso, de la vía biliar intrahepática, ¿ya? Y eso obviamente se va a ver como múltiples ductos, así como múltiples ductos a nivel del parénquima hepático, por acá, por acá, por acá, etc. ¿Ya? Y todo ese proceso corresponde a ¿no es cierto?, a un cuadro de ictericia grave. ¿Ya? Para esta imagen, bueno, está en condiciones normales. Tengo la vía biliar que, ¿no es cierto?, yo la mido, ya, de pared a pared. Si se fijan, también la vía biliar tiene paredes bastante brillantes, ¿ya? Porque acuérdense que las vías biliares también tienen, las paredes siempre son más gruesas, ¿ya? Y lo otro que, en cuanto a su calibre, ¿ya?, tiene que tener una cierta medida. Voy a bajar un poquito la imagen. Ahí está la medida, miren. La medida 1 me dice que mide 3,4 milímetros, ¿ya? Eso está en rangos normales, ¿ya? La vía biliar puede medir hasta 7 milímetros en condiciones normales. 7 milímetros en pacientes que no sean operados de vesícula, ¿ya? Si yo veo acá la imagen, miren, acá se insinúa lo que es la vesícula biliar. Como tiene vesícula, yo digo que está en condiciones normales, 3,4 milímetros. Pero si la vesícula está acá y yo tengo una vía biliar mayor a 10 milímetros, por ejemplo, ya uno puede suponer alguna patología oculta. Por ejemplo, un cálculo, ¿ya?, en el colédoco. Como estructura anatómica, bueno, se insinúa acá, ¿no es cierto?, la vesícula biliar, ¿ya? Tengo en la vía biliar, ¿no es cierto?, común, ¿ya?, vía biliar extrahepática, y siempre esta vía biliar extrahepática la vamos a encontrar por encima de otra estructura venosa que corresponde a a la vena porta, principal, ¿ya? Vena porta. Entonces voy a tener siempre vena porta y por encima la vía biliar.
Ahora, hay que tener cuidado porque yo a veces me puedo encontrar que también está la arteria hepática, ¿ya? La arteria hepática, que es otra estructura vascular, obviamente que no es de este calibre, como la vena porta, ¿ya? Si yo mido la vena porta en esta imagen, la vena porta siempre tiene mayor calibre, acá mide casi 11 milímetros, ¿ya? 11 milímetros. Y la arteria hepática no mide 11 milímetros, es más o menos como el calibre de la vía biliar, ¿ya? Por eso que voy a ver tres estructuras siempre a nivel del hilo hepático, que es la vía biliar, la vena porta y, ¿no es cierto?, la arteria hepática, ¿ya? La arteria hepática siempre va a ser más o menos de la misma medida que la vía biliar, ¿ya? Entre 3 4 milímetros, ¿ya? Y esas tres estructuras que están en el hilo hepático constituyen a lo que se llama la tríada hepática, ¿ya? Arteria hepática, ¿no es cierto?, vena porta y la vía biliar, la tríada hepática. Acá están en una vista longitudinal. Fíjense que yo, al ser longitudinal, siempre voy a ver las estructuras en eje largo, ¿ya? Como esta. El ducto biliar común lo voy a ver en eje largo, entonces tengo un corte longitudinal. Ahora, ¿cómo consigo este corte? Este corte no es longitudinal estricto, ¿ya? Como lo hago con el hígado lóbulo izquierdo de la aorta, sino que le doy cierta oblicuidad al transductor, de tal forma que yo pueda llegar a esa imagen de ver el conducto en toda o en gran parte de su extensión, ¿ya? Y todo esto que está acá corresponde al lóbulo hepático derecho, ¿ya? Es, ¿no es cierto?, un lóbulo de mayor tamaño que el izquierdo, ¿ya? Bien, ¿no es cierto?, delimitado por lo que es el diafragma. Toda esa línea, ¿no es cierto?, brillante y hipericogénica corresponde al diafragma, ¿ya? Y acá inmersa, ¿no es cierto?, en el parénquima hepático veo varias estructuras que son anecogénicas. Miren, acá hay una, acá hay otra, ya corresponden a estructuras vasculares, venosas, ¿ya? Y la siguiente imagen, después de la vía biliar, ¿no es cierto?, tenemos que ver la vesícula, que tiene un aspecto, ¿no es cierto?, piriforme o de pera, ¿ya? Donde yo la puedo visualizar muy bien en sus partes. Acá tengo el cuello de la vesícula, ¿ya? El infundíbulo o bacinete, toda esta parte que es muy próxima al ilio, ¿ya? En este caso muy próxima a la vía biliar común o ducto biliar, ¿no es cierto? Y después tengo la parte media, que corresponde a esto que está acá y a esto que está acá, que se denomina cuerpo, ¿ya? Incluso un poquito más allá, cuerpo de la vesícula. Y lo que está de allá para acá, ¿ya?, corresponde al fondo vesicular, ¿ya? Fondo, cuerpo, infundíbulo, ¿ya? Son tres porciones. Ahora, esta vesícula ya dijimos, ¿no es cierto?, en cuanto a su ecogenicidad, ¿no es cierto?, que era anecogénico, que habitualmente genera refuerzo posterior. Ya acá hay un tenue brillo hacia posterior, esta parte de acá, ¿ya? Y las paredes, bueno, de la vesícula tienen que ser finas, en condiciones normales como esta, bastante finas. Si yo mido la pared de aquí a acá, voy a tratar de medirla, mide 1,5 milímetros, ¿ya? La idea es que la pared de la vesícula biliar no exceda los 3 milímetros. Si excede los 3 milímetros, hay sospecha de que hay una patología inflamatoria asociada, por ejemplo, una colecistitis, ¿ya? O también se han reportado casos en pacientes con VIH, en donde yo visualizo que la pared de la vesícula está engrosada. O también puede ocurrir cuando el paciente no respetó el ayuno, ¿ya? O sea, que no ayunó, sino que llegó, o sea, se comió un chicle, por ejemplo, y después pasó recién una hora y sí, se fue a tomar la ecografía y la pared de la vesícula estaba engrosada, ¿ya? Engrosada. Y aparte la vesícula se achica, ¿ya? No está de este tamaño como acá, sino que se achica al no respetar el ayuno. Y eso se llama vesícula postprandial, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que después de haber hecho la ingesta de algún alimento, ¿ya? Eso pasa cuando el paciente no sigue las indicaciones correctas, ¿ya?
Entonces acá mide 1,5 milímetros. ¿Ya? Y bueno, con respecto a otra estructura anatómica, acá por ejemplo veo una estructura bastante, ¿no es cierto?, alargada, anecogénica, ¿ya?, que genera cierto refuerzo y está bien delimitada. Y si si yo veo acá, que acá está el hilio hepático y esta estructura sale del hilio hepático y se va, ¿no es cierto?, hacia el centro, ¿ya? Esto, ¿no es cierto?, corresponde a la vena porta, que es lo mismo que está acá. ¿Se fijan? Esa estructura que está acá es la misma que esta que está acá, ¿ya? Ahí tengo ya un mayor calibre. Es la vena porta, ¿ya? La vena porta hepática, ¿no es cierto? Que es la que se opacifica, ¿no es cierto?, muy bien en la fase portal, ¿ya? Por eso recibe el nombre, ¿ya? Muy bien se opacifica la fase portal del CT, ¿ya? Y por acá abajo, si se fijan, tengo otra estructura redondeada y, bueno, debería ser más anecogénica, pero debería ser o vía biliar o arteria hepática, una de esas dos, ¿ya? En este caso, si se fijan, acá se ve la vena porta de forma longitudinal y acá se ve una estructura ductal, ¿no es cierto?, ya sea arteria o vía biliar, de forma redondeada. Por lo tanto, acá lo tenemos en un plano transversal para ese punto, esa estructura. Pero para esta lo tenemos en un plano longitudinal, ¿ya? Es como que se intersectan. Y acá, bueno, el operador, ¿qué hizo? Maniobró un poco el transductor, ¿ya? Lo rotó un poquito, de tal forma de esa vena porta alargarla, ¿ya? Y también, obviamente, alargar o tratar de ver un poco mejor lo que es el cuello de la vesícula, el puntíbulo, o el bacinete, esta parte que está acá muy cercana al hilo hepático, ¿ya? Y ahí está toda la vena porta, ¿ven? Miren, bastante necogénica, y ahí seguimos viendo esa estructura ductal redondeada por debajo de la vena porta, ¿ya? ¿Por qué hace eso el operador? Porque lo importante de la ecografía abdominal, ¿no es cierto? Ya dijimos en la primera clase, bueno, de técnica, que era, ¿no es cierto?, el rol en este caso, en la pesquisa de la patología biliar, ¿ya? En este caso, presencia de cálculos biliares. Y generalmente todos los cálculos biliares se desplazan, pero hay algunos que, en este caso, no se van a desplazar, sino que se van a impactar. Y esas impactaciones van a ocurrir acá abajo. ¿Se fijan? Miren, acá tengo un espacio bien pequeño, donde, por ejemplo, un cálculo de 1 centímetro puede llegar acá y se puede impactar. ¿Qué quiere decir? Que se va a impactar y no se va a mover, en este caso, hacia el fondo. ¿Ya? No se va a desplazar hacia el fondo hacia el cuerpo, sino que va a estar siempre ahí. A pesar que yo, el paciente, lo posicione de distintas formas, siempre va a estar obstruyendo, ¿ya? Y eso es lo que ocurre, va a producir una obstrucción, ¿no es cierto?, de la salida de la bilis, ¿ya? De la salida de la bilis, en este caso cuando hay una ingesta. Y eso es lo que el cuadro típico de un cólico biliar ya más acentuado, ¿ya? Más severo. En ocasiones pasa que los pacientes tienen cólicos biliares repentinos y temporales, ya después cede, ¿ya? Pero cuando ya es algo bastante ya acentuado y muy marcado, ¿ya?, el paciente se queja bastante, y es producto de eso, que los cálculos impactan en esta zona, ¿ya? En la zona, ¿no es cierto?, más angosta, ¿ya? Pero a pesar de que se impactan los cálculos acá, sigue siendo una colelitiasis, ¿ya? Un cálculo de la vesícula, ¿no es cierto?, presente, solamente que se le, como hallazgo descriptivo, uno dice que está impactado a nivel del bacinete, ¿ya? Obviamente todo lo que es patología biliar en cuanto a cálculo es quirúrgico, ¿ya? Entonces tenemos acá la vena porta en toda su extensión y acá tengo, ¿no es cierto?, igual vena porta. Y esto es lo que les digo también, que la vena porta, a medida que se va acercando hacia el centro del paciente, en este caso en la línea media, ¿se acuerdan que cuando pasaba debajo del páncreas, acá se llama vena mesentérica superior, y eso es lo que está pasando en esa imagen? Perdón, no se me perdió. Acá. Acá está pasando de vena porta a vena mesentérica superior. Por lo tanto, si esto es vena mesentérica superior, ya lo que está acá arriba sería el páncreas, ¿ya? Entonces tengo la vesícula y tengo el páncreas, ¿ya? El páncreas sería, si yo lo
trato de mejorar el contraste acá. Eso sería el páncreas. Acá. ¿Ya? Páncreas, ¿no es cierto?, a nivel del cuerpo, y la vena mesentérica superior acá, y su transición de vena porta. ¿Ya? Ya, entonces la otra imagen. Ya, la otra imagen que sigue corresponde al hígado en transversal, ¿ya? El hígado TR, dice abajo, donde yo tengo que, obviamente, colocar, ya no veo la vesícula biliar en longitudinal, ¿no es cierto?, medio oblicuo, sino que roto mi transductor, de tal forma de dejarlo transversal, ¿ya? Pero a la estructura hepática, ¿ya? En este caso, en toda su extensión. ¿Cómo logro eso? Coloco el transductor bajo el reborde costal derecho, ¿ya? Bajo el reborde costal derecho, coloco el transductor en transversal, y le tiro una orientación, o lo dejo en una orientación hacia la axila derecha, ¿ya? De esa forma consigo esta imagen, ¿ya? Si se fijan, acá está muy bien representado todo lo que es la estructura hepática, parénquima hepático, y en la parte, ¿no es cierto?, más profunda veo las venas. ¿Qué venas? Las venas suprahepáticas, ¿ya? La vena cava con sus ramificaciones, vena suprahepática derecha, media, izquierda, ¿ya? Son las ramificaciones de la vena cava inferior. Y acá veo solamente el parénquima hepático, muy, ¿no es cierto?, homogéneo, ya, liso y bien en su ecogenicidad. Por debajo veo el diafragma, ¿no es cierto?, que delimita la estructura, la cavidad abdominal de la cavidad torácica, ¿ya? Y eso, no se ve ninguna anatomía en especial. Después, la otra imagen corresponde a un corte longitudinal que, modificado, en este caso, vendría siendo un corte coronal o plano coronal, donde yo les dije en las clases anteriores que es, en este caso, el transductor, para el caso de la ecografía abdominal, se colocaba en la pared lateral o la cara lateral del paciente, en este caso, en el hipocondrio derecho, ¿ya? En su pared lateral, ¿ya? Y sigue las mismas indicaciones con respecto a la orientación. ¿Qué quiere decir? Que acá, por ejemplo, si ustedes ven arriba, yo veo, ¿no es cierto?, la letra que está acá, S, que corresponde a la muesca o el marcador, de tal forma que esto sería lo superior, ¿ya? Y acá lo inferior. Perdón, lo superior y lo inferior, ¿ya? Me equivoqué. Superior acá e inferior acá, ¿ya? Craneal o caudal. Por lo tanto, acá tengo todo lo que es el diafragma. Si fijan, miren una línea brillante, ya bastante brillante, reflectante, ¿no es cierto? Altamente reflectante. Y sería superior, inferior. De esa forma yo tengo que el riñón, en sus divisiones, yo tengo que acá tengo el polo superior del riñón derecho, ¿ya? El polo inferior del riñón derecho y el tercio medio, ¿ya? Tercio superior, tercio medio, tercio inferior, ¿ya? Muy bien, ¿no es cierto?, segmentado lo que es el riñón. Y el hígado, tengo todo lo que es el domo hepático, ¿ya? O, ¿no es cierto?, la parte más alta del hígado, y la parte más baja, ¿no es cierto?, que corresponde al vértice del hígado, ¿ya? Entonces tengo muy bien orientado lo que es la imagen, ¿no es cierto?, en coronal, ¿ya? Ahora, lo otro que les dije yo es que en base a esta imagen yo veo la relación hepatorrenal y yo puedo definir si hay hígado graso o no, ¿ya? Que es lo que más común se ve en ecografía abdominal. En esta imagen yo veo que el hígado es isoecogénico con respecto a la corteza, ¿no es cierto?, del riñón derecho, de tal forma que el hígado está normal, no tiene cambios en su ecogenicidad, ¿ya? Entonces es un hígado sano, ¿ya? Sano, homogéneo, ¿no es cierto? Y hasta ahora sin lesiones focales, ¿ya? El riñón derecho, ¿no es cierto? Corteza, ¿ya?
y la parte más central, que es más brillante, sería la región del seno renal, ¿ya? Ahí está la imagen ya más focalizada en el riñón, ¿ya? Que es la otra imagen que sigue del protocolo, ¿ya? Riñón derecho solito, siempre con su respectiva medición, al igual que la vía biliar. En cuanto al calibre, acá lo que yo estoy midiendo es el diámetro mayor, en este caso longitudinal, del riñón derecho, ¿ya? Midiendo de polo superior, ¿ya? Según lo que muestra la marca o muesca, hasta el polo inferior, ¿ya? Entonces, acá la medida que me muestra en este caso el monitor corresponde a 110 milímetros, o sea, mide 11 centímetros de diámetro mayor, ¿ya? Como estructuras anatómicas dentro del mismo riñón, voy a tratar de mejorar un poquito ahí. Ahí. Acá tengo lo que es la corteza renal, hipoecoica, ¿ya? Tengo el seno renal, hiperecoico, ¿ya? Dentro del seno renal tengo, ¿no es cierto?, muy, muy bien dibujado lo que corresponden a los grupos caliciares, ¿ya? Que están acá, ¿no es cierto?, que llevan, ¿no es cierto?, la orina hacia la pelvis renal. Miren, hay un grupo, o sea, hay una estructura tubular, hay otra estructura tubular, acá hay otra, ¿ya? Son anecoicos, ¿ya? Son anecoicos. Acá va a depender de la calidad del ultrasonido, que se vean un poco más negros, pero corresponden a estructuras ductales, ¿ya? Y si ustedes tratan de mejorar un poquito el ojo, acá, si ustedes ven acá donde está mi cursor, hay otras estructuras que se ven anecoicas. Hay una, hay otra, y deberían aparecer más en orden, ¿ya? Esas corresponden a las pirámides, ¿ya? A las pirámides, ¿no es cierto?, medulares, ¿ya? Pirámides medulares, ¿ya? O pirámides de Malpighi, ¿ya? Son siempre anecogénicas, ¿ya? Bien definidas. Y la alternancia entre pirámide y pirámide corresponde a la columna, ¿ya? Columnas medulares, ¿ya? Siempre sigue en este caso, una distribución, ¿ya? Pirámide, columna, ¿ya? Siempre sigue una distribución. Y siempre en los informes, en este caso ecográficos, siempre se menciona lo que es la diferenciación córtico-medular, ¿ya? Que significa que acá tengo la corteza bien representada, perdón, sí, la corteza bien representada, y acá tengo todo lo que es ¿no es cierto?, la parte medular del riñón, que igual está bien representada. ¿Por qué? Porque yo la veo bien distribuida en cuanto a anecogénico, columna, etc. ¿Ya? Entonces yo veo muy bien representado lo que es la diferenciación córtico-medular, ¿ya? Corresponde, ¿no es cierto?, a que yo puedo ver muy bien lo que es la médula con respecto a la corteza. ¿Cuándo se pierde la diferenciación córtico-medular? Cuando estamos en presencia de alguna patología, por ejemplo, crónica, como una nefropatía, ya una insuficiencia renal crónica. Ahí ya no se ve muy bien definida lo que es este patrón, ¿no es cierto?, de diferenciación córtico-medular, se pierde. Acá tengo la imagen del otro riñón, ya igual, una imagen, ¿no es cierto?, en longitudinal, coronal, pero acá nos vamos hacia el lado izquierdo, ¿ya? Hacia el lado izquierdo, igual la imagen me entrega, ¿no es cierto?, que acá está, en este caso, la muesca o el marcador del transductor, y acá yo veo la medición de polo superior a polo inferior, ¿ya? Y acá mide 10 centímetros, ¿ya?, de eje mayor. Igual si ustedes se fijan acá se insinúan algunas estructuras ductales, ¿ya? Ahí hay tres, una, dos, tres, que confluyen hacia la pelvis renal, ¿no es cierto?, el sistema excretor, ¿ya? Es el grupo caliciar. La corteza renal, la zona medular y el seno renal. Bueno, rodeando a ambos riñones se encuentra lo que es la grasa perirenal,
La grasa, ¿no es cierto?, se ve de esta forma, ¿ya? Un poco más brillante para la cavidad abdominal, como esta, como este que está acá, acá lo mismo, ¿ya? Y acá se alcanza a ver la columna, miren, de otra vista. La columna vertebral se ve, en este caso en la imagen de riñones, siempre a posterior, muy profundo, ¿ya? Columna vertebral. Ya, entonces la imagen penúltima corresponde a lo que es el vaso, ¿ya? El vaso, ya dijimos que es una estructura, ¿no es cierto?, orgánica que está a nivel del hipocondrio izquierdo, ¿ya? En cuanto a cómo yo obtengo la imagen del vaso en ecografía, sigo la misma lógica del riñón izquierdo, como esta que está acá, hago una imagen en coronal o lo modificado, ¿no es cierto?, en la parte lateral del hipocondrio izquierdo, y de ahí, de esa posición, yo subo mi mano, ¿no es cierto?, subo el transductor a craneal, porque yo sé que el vaso está por encima del riñón, y hago ciertas maniobras de tal forma de conseguir esa imagen, ¿ya? Donde yo veo el vaso en su mayor diámetro longitudinal, ¿ya? Y uno hace la medición, de aquí hasta allá. Siempre el vaso es habitual que lo pidan con su medición, ¿ya? Acá mide alrededor de los 11 centímetros, ¿ya? Está dentro de lo normal, ¿ya? Un vaso patológico o con sospecha de patología es aquel vaso que mida más de 12 centímetros, ¿ya? Y ahí uno habla de los sufijos megalia, ¿ya? Ustedes saben que cada vez que un órgano, en este caso, aumenta excesivamente de tamaño, uno habla de megalia. Entonces, para el vaso sería splenomegalia, ¿ya? En anatomía, lo mismo, vemos acá el diafragma, ¿no es cierto? Una interfase altamente reflectante, muy bien delimitada, y por acá yo veo solamente sombras sucias, ¿ya? Que ya lo dije también en una clase, parece que acá correspondía lo que es el marco del colon, donde yo acá veo los ángulos, ¿ya? En este caso, para el lado izquierdo tengo el ángulo esplénico del colon, ¿ya? Por eso que se ven esas sombras sucias. Y esas estructuras que están acá corresponden al hilio esplénico, ¿ya? Esas estructuras tubulares vasculares, ¿ya? Hilo esplénico. Acuérdense que todas las estructuras vasculares se ven anecogénicas. Bueno, este es un paciente normal. ¿Yo veo líquido libre? No, no se ve líquido libre. Ya no sé, si no, se vería, ¿no es cierto?, una colección anecogénica por acá, o rodeando a todo el vaso. En este caso, no se ve. Y la última imagen que uno toma, ya en cuanto a la exploración abdominal, corresponde al hipogastrio, donde yo tengo que ver la vejiga, ¿ya? Básicamente es para evaluar si hay líquido libre, adyacente a la vejiga, ¿ya? Adyacente en este caso en el hombre, cercano a la próstata o al espacio vesicorrectal, y en el caso de la mujer, igual, al espacio vesicorrectal, pero también cercano al útero, ¿ya? Y uno habla del espacio de Douglas, ¿ya? Esa es la anatomía. Y ustedes ya saben que la vejiga se ve anecogénica, ¿no es cierto?, homogénea, y la pared de la vejiga, miren cómo está acá, está un poquito gruesa, ¿ya? Si yo la mido, mide casi 3 milímetros, ¿ya? La idea es que sea, la pared, la idea es que sea igual que la vesícula, una pared bastante fina. Ya acá está un poquito gruesa, pero es porque el paciente no tiene una gran cantidad de agua. Acuérdense que la vejiga, para que sea de pared lisa, ¿ya? Así como la vesícula, tiene que tener abundante líquido, ¿ya? O sea, líquido que pueda soportar. Por ejemplo, para la vejiga son como unos 200 ml, ¿ya? O 200 centímetros cúbicos de volumen. Con ese volumen yo voy a obtener una pared vesical fina, ¿ya? De esa forma también yo puedo evaluar lesiones proliferativas de la pared vesical, ¿ya? Si es que hay o no.
En este caso, yo solamente veo que la idea es buscar si hay líquido libre, por ejemplo, alrededor de la vejiga, por acá, o más abajo, cercano a la próstata. ¿Ya? No veo, solamente veo sombra sucia del, ¿no es cierto?, del colon. ¿Ya? Solamente veo eso, ¿no? Pero no hay líquido libre. Y eso sería el protocolo abdominal. En cuanto a anatomía, tengo acá, ¿no es cierto?, dijimos la primera imagen, hígado lóbulo izquierdo con aorta, hígado lóbulo izquierdo con lóbulo caudado y vena cava inferior. Segunda imagen. Tercera imagen, páncreas en transversal. Cuarta imagen, vía biliar, ya, ¿no es cierto?, con la vena por abajo. Quinta imagen, vesícula biliar, ¿ya? En algunos casos la imagen de la vesícula biliar ya se puede tomar en un solo plano o a veces muchos usan la imagen dual, donde yo tengo la imagen dividida, en este caso la imagen del monitor, dividida en dos. Tengo dos sectores, en este caso dos imágenes en abanico, ¿ya? Y veo la imagen en longitudinal y al lado veo la imagen en transversal de la vesícula, ¿ya? Más que nada para tener una mejor representación de lo que, del contenido de la vesícula, del interior. La imagen siguiente, que sería la sexta, corresponde al hígado transversal, ¿ya?, con sus ramas subrepáticas, ya una imagen típica de este corte. La séptima imagen sería, ¿no es cierto?, el lóbulo derecho con el riñón, ¿ya? Importante imagen para evaluar signos de estenosis hepática. La séptima imagen sería el riñón derecho, ¿no es cierto?, en longitudinal, con medición, ¿ya? Con medición, ¿no es cierto?, del diámetro mayor. La octava imagen, riñón izquierdo, ¿ya?, con medición también del diámetro mayor. Me parece que es la décima, ¿no? Décima imagen, o novena, no sé, usted ya la cuenta. Ya sería el vaso, ¿ya? El vaso, el hipocondrio izquierdo, con medición también de su diámetro mayor. Y la vejiga, ¿no es cierto?, que es para ver líquido libre, ¿ya? En este caso no había líquido libre, no había patología biliar, no había lesión focal a nivel del hígado, tampoco había lesión focal a nivel del vaso, los riñones estaban normales, ¿ya? Entonces, un examen sin hallazgos a consignar en cuanto a patología, ¿ya? Por lo tanto, eso no se lo traspasa en este caso al médico informante, en este caso un radiólogo, y el radiólogo hace elabora su informe, ¿ya? Ya, vamos a ver un caso patológico. A ver. Ya, igual, bien, el protocolo abdominal, siempre la primera imagen, hígado lóbulo izquierdo, ya, de bordes bastante, ¿no es cierto?, bien definidos, de bordes netos, ya, lisos, parénquima hepático liso también, homogéneo, hipoecoico, ya, la aorta en la profundidad, ya, la columna vertebral. Y acá este paciente, bueno, es un paciente ideal en parte porque genera, o sea, hizo un buen ayuno. ¿Ya? Acá en la típica imagen del antro pilórico, así se ve, toda la pared, ¿no es cierto?, de la mucosa, de la región antral, donde veo todas esas capas, ¿ya? La capa hipocoica, una capa brillante y una capa un poco menos oscura que la última, ¿ya? Todo eso es el patrón, ¿no es cierto?, del antro pilórico, ¿ya? Siempre se ve en este corte con el hígado lóbulo izquierdo y con la aorta. Obviamente, si el paciente no respetó el ayuno y hizo, o se lo hizo en la tarde el paciente, después de tomar desayuno, pero se lo hizo en la tarde, a esa hora de las 6 de la tarde, puede que se vea algún tipo de contenido, porque no es un ayuno que haya sucedido en la noche, sino que es un ayuno que ocurrió en el día, ¿ya? O a veces los pacientes hacen ingesta de agua, obviamente el contraste del agua, ¿cómo se vería?
Se vería una imagen anecoica dentro de lo que es la región del estómago, ¿ya? Anecoica, ¿no es cierto?, con refuerzo. La segunda imagen, miren, lóbulo izquierdo, ya bien, ¿no es cierto?, en su morfología, en configuración. Veo acá siempre por debajo del lóbulo izquierdo el lóbulo caudado, ¿ya? La cisura del ligamento venoso, ya una, ¿no es cierto?, que se representa con una línea, ¿no es cierto?, bastante brillante, hiperecogénica, y por abajo, profundamente, la vena cava inferior. Se fijan que la vena cava inferior siempre es de mayor calibre, ¿ya? Obviamente no hay ningún contenido endoluminal que sugiera un trombo. Miren acá la región del páncreas, ¿ya? El páncreas a nivel de la cabeza, el cuerpo, y ahí sí se ve, miren, lo que es el antro pilórico, ¿ven? Todo lo que es en la parte final del estómago, ¿ya? Que se va aproximando hasta el duodeno, ¿ya? Es tubo digestivo, ¿ya? Y el lóbulo hepático izquierdo, ¿ya? La grasa intraabdominal superficial, o más próxima a los rectos. Acá se ve muy bien delimitado lo que es el recto anterior, ¿no es cierto?, izquierdo, recto anterior derecho, la línea alba, ¿no es cierto?, que constituye el plano musculoponeurótico, y la profundidad, la columna vertebral, ¿ya? Columna vertebral, la aorta y la cava. ¿Se fijan? Entonces esta imagen está obtenida en el epigastrio, línea media, ¿ya? Y acá hay otra estructura que está acá por encima de la aorta, que debería ser la mesentérica superior. Otra imagen del páncreas, donde que acá más que nada se quiso mostrar un poquito mejor la cabeza, ¿se fijan? Despejar un poco lo que es la sombra acá y mostrar mejor la cabeza. Vena mesentérica superior, vena cava inferior, aorta abdominal, lóbulo izquierdo del hígado. Otra imagen, miren, para mostrar mejor lo que es la cabeza y el cuerpo, ¿ya? Y así, ¿no es cierto?, que el radiólogo se quede conforme con la imagen que uno obtuvo, ¿ya? De esa forma estar seguro de lo que interpreta. El lóbulo hepático izquierdo, vena mesentérica superior, aorta, cava. El grosor, ¿cómo está? Está adecuado, ¿no es cierto? No está engrosado, no hay inflamación. La otra imagen, vía biliar, ¿ya? Acá sí que bueno, es vía biliar, ¿ya? Y se mide siempre el calibre. El calibre acá en este caso corresponde a 6 milímetros, ¿ya? 6 milímetros. Entonces un calibre bastante, ¿no es cierto?, adecuado, conservado, y por debajo siempre la vena porta, ¿ya? Vena porta hepática. Hígado, y esta estructura sería una rama de la vena suprahepática. ¿Por qué? Porque no tiene las paredes brillantes como la vena porta. Miren, acá, ¿qué pasó con la vesícula? ¿Ya? Acá se representa la imagen de la vesícula y no veo la imagen típica, ¿no es cierto?, piriforme o de pera, negrita o anecogénica. ¿Qué pasó en su interior? Hay múltiples sombras bien definidas, que si yo mejoro acá un poquito, ahí ven, tanto a nivel del fondo, ¿ya?, como en el cuerpo, como en el bacinete. Múltiples sombras que, en este caso, que se encuentran en el interior de la vesícula y que salen de ella, ¿ya? Imágenes altamente reflectantes, ¿ya?, ¿no es cierto?, hiperecogénicas, de relieve, con sombras acústicas. Para eso sirve el artefacto, entonces uno llega y los mide. Miren, bastantes, hay uno, hay dos, hay tres, hay múltiples. ¿Ya? Acá se hacen todas las respectivas mediciones, si uno quiere, o si no, se mide el mayor de ellos, ¿ya? Y la pared de la vesícula hasta ahora se mantiene conservada. Incluso hay un poquito de contenido espeso de la bilis, que es esto que está acá, ¿se fijan?, que corresponde a barro biliar, ¿ya? El barro biliar significa que hay bilis, ¿no es cierto?, más de tipo sedimento o más espesa dentro de la vesícula, ¿ya? Por eso se le llama barro biliar, ¿ya? Correspondería a esto que está acá. No es una imagen
que genere sombra, ¿ya? Neta, sino que es una imagen, ¿no es cierto?, que es más hipoecoica dentro de la vesícula, ¿ya? En cuanto a contenido. Y obviamente el cálculo, así como el barro, se tienen que desplazar. O sea, si yo cambio al paciente de posición, ambas, en este caso, ambas entidades se tienen que mover. Miren, una imagen de la vesícula en transversal, miren cómo está todo el contenido interior con sus cálculos, en este caso, con sus típicas sombras acústicas. Miren acá también, miren, bastantes cálculos en su interior. Bueno, acá el operador le colocó Doppler color, ¿ya? Acá yo no quiero ver si o sea, no quiero ver si hay arteria o vena, ¿ya? Como en el caso de la que le he hablado en las clases, sino que acá quiero ver si hay patología inflamatoria a nivel de la pared o de la vesícula en general. O sea, estoy indagando de que si estamos en presencia de una colecistitis aguda, ¿ya? Que es un proceso inflamatorio de la vesícula, ¿ya? En este caso, yo no veo captación de señal color a nivel de la pared. La pared sería toda esta estructura, ¿no es cierto?, brillante que estaría acá, en este caso, envolviendo los cálculos, ¿ya? No veo captación de señal Doppler. Segunda cosa que yo cuando se midió la vesícula, a ver, ahí, ¿ya? Bueno, la medición de la vesícula dio justo 10 centímetros, ¿ya? 10 centímetros. Cuando la vesícula está bastante inflamada o es sospechosa de una colecistitis aguda, la vesícula deberá medir mayor a 10 centímetros, ¿ya? 13 centímetros, 12, ¿ya? Es por eso que igual ante la duda se le colocó Doppler color, para ver si había otro signo que también nos llamara la atención. Igual se midió la pared, acuérdense que la pared no debe pasar los 3 milímetros, en este caso acá la pared mide 2 milímetros, por lo tanto igual se conserva, ¿ya? 2 milímetros. Y entonces la conclusión con respecto a estos hallazgos, ¿ya? Correspondería a una típica colelitiasis, ¿ya? Colelitiasis, ¿no es cierto? O cálculos biliares. Ya, seguimos en este caso con las imágenes del hígado transversal. Ahí miren muy bien dibujadas las venas subrepáticas, miren, subrepática media, izquierda, derecha y, ¿no es cierto?, que nacen de la vena cava inferior, ¿ya? Muy bien, ¿no es cierto?, anecogénico. Acá, bueno, se midió una imagen redondeada, miren, entre el número 4, acá esta estructura mide 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Después acá se midió otra, ¿ya? Esas pueden ser algunas lesiones focales que lo vamos a ver en cátedra, ¿ya? Miren, hizo, ¿no es cierto?, una señalización con una flecha, ¿ya? Y se indica que está en el lóbulo derecho. Igual, se le hizo, ¿no es cierto?, se le aplicó doble color para ver, ¿no es cierto?, si esta lesión focal captaba, ¿no es cierto?, señal color, y nos dimos cuenta que no captaba nada. Entonces, todas esas cositas que vamos agregando nos ayudan a dirigirnos en este caso, a definir una lesión, ¿ya? Hay múltiples lesiones en el hígado. Pueden ser un hemangioma, un quiste hiatídico, hay varias, ¿ya? Para eso son todas estas herramientas de exploración. Y la imagen típica del hígado, ¿no es cierto?, del lóbulo derecho con el riñón derecho, donde yo tengo que evaluar la ecogenicidad, ¿no es cierto?, con respecto del hígado con el riñón, ¿ya? Acá tengo el riñón derecho, bien medido, en longitudinal, ya en su polo superior, tercio medio y polo inferior. No se evidencia lesiones focales, acá riñón izquierdo igual. Se fija que acá el riñón izquierdo a nivel del polo superior, la sombra sucia, ¿no es cierto?, es molestosa, ¿ya? No me deja ver muy bien el polo superior. Ahí en este caso se trató de sacar la sombra sucia, pero se logra en imágenes más o menos similares. Y el vaso, ya el vaso, ¿no es cierto?, el órgano esplénico,
muy bien definido, un parénquima similar al hígado, ¿no es cierto?, en cuanto a su ecogenicidad, se mide y esa medida, ¿no es cierto?, nos da 9 centímetros. Y por último, la vejiga, ¿ya? No hay líquido libre, por lo tanto, no hay ascitis, solamente el preinforme, que en este caso es que establece un tecnólogo médico, sería en relación a una colelitiasis. Y obviamente esperamos que el radiólogo esté de acuerdo con nosotros, ¿ya? Eso. Estamos en la hora. Ya, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda o que le haya quedado con la anatomía? Ya, gracias, Kevin. Entonces, con ustedes nos veríamos el próximo martes, ¿ya? Vamos a ver más casos de patologías y todavía nos falta ver algunas lesiones focales, que igual lo vamos a ver en cátedra. La idea es que vayan viendo más patologías, ya sea de hígado, de vaso, de riñón, las más conocidas, ¿ya? Incluso apendicitis, ¿ya? Así que lo espero para el próximo martes. Ya, entonces mañana nos vemos con el grupo que corresponde al grupo B, ¿ya? Chao, nos vemos.